Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo de la Cruz ingresó en el seminario luego de una frustrada experiencia en la vida militar. Ordenado sacerdote, buscó un estilo de vida donde pudiese combinar el silencio, la contemplación y la austeridad junto con el apostolado y la predicación. Así fundó la Congregación de los Hermanos de la Cruz y de la Pasión de Cristo. Evangelizó Italia y dejó escritos en un diario espiritual y más de 2000 cartas. Murió en el año 1775. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en la presencia del Señor, que bendiga nuestra jornada, que nos acompañe con su bendición y con la gracia que estamos necesitando para nuestra vida. Iniciamos humildemente pidiendo perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, en virtud de la eficacia de su poder. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a todos la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza mediante la fe en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre todos los pueblos sus proezas. Proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos?
El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer y a beber, a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a vernos nosotros mismos y pensar un poco si estamos viviendo cada minuto, cada momento de nuestra propia vida en esta fidelidad al mensaje de Jesús. Es lo primero, ¿verdad? Mirar, entender, saber este mensaje, si verdaderamente el Evangelio que nosotros decimos y proclamamos es lo que determina nuestra opción de vida. Eso es lo importante, la opción de nuestra vida. Cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros estamos haciendo desde nuestra propia vida. Todo lo que nosotros estamos decidiendo, todo lo que nosotros estamos mirando, todo lo que nosotros queremos vivir y queremos entonces llevar a la práctica. Es lo elemental y lo fundamental entonces que el Señor hoy nos está diciendo. Y también, si nosotros estamos haciendo un camino porque nos convence la propuesta del Evangelio, si verdaderamente estamos convencidos, si nosotros entendemos, sabemos y decimos peñan de yaro y peñan de yaro me hace upea upeseitejina. Haupeara buqueri se jata, haupeara se halle pollaita, porque ñan de yaro yerurese ñan de yaro me esejina, allá pojanwa la xerape. Eso por una parte, ese es el convencimiento, queridos hermanos, y eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque aquí el patrón dice que le deja, pone todo en sus manos. Es otra parábola, es otro cuento de Jesús. Jesús utiliza mucho de esta técnica, ¿verdad?, de las parábolas. ¿Por qué? Y porque un de con asome, un de tu ume, ñañamindu ujanguaisa, ya esa ya eupeala ñande yara, yerurea jina ñande, upeala ñande yara, apincua ñande, omoipe ñande non debe, haupebe se halle boyeita, ese añe bunuta aguatape ñande yara, yerurea se. Y entonces aquí el Evangelio nos pone estas dos opciones, queridos hermanos. Ese es el famoso sí o no, ¿verdad? Las dos opciones. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Este administrador, fiel y previsor. Hay uno que es fiel y previsor. Nosotros vamos a decir, ese está por el sí, ¿verdad? Porque upeando y contemei ababe o ubeja buqueri e isbehina, tenate yuruguay behina peja buqueri y anguashbe ella poque peatena ella poque amor. Esta es la vida cristiana. Este es el compromiso cristiano. Ñandego sé yo que cuera nañe contemei la o uji cuaje y ñande continuamente bañande ya pomana teramba eisa bañande ya pomana. Es como decir, no sé si yo soy un jugador de fútbol, necotemei la uji y se iba a parar que el cabecea que es muy que la gol. A ver, si voy a ir a pegar con las emisiones, entonces porque eso es, ¿verdad?, lo que se me ha encomendado. Y entonces este administrador, previsor, justamente se pone en este camino. Entonces él conoce, él sabe, él se pone en el camino para poder luchar, se pone en el camino para poder confrontarse consigo mismo, porque esta es la propuesta del Señor. Y entonces dice, y catutapio se ayapojina peo yerureba de cuetera, ayapoi cojina, lleva, peñan de yaro yerurea se. Por eso nos está diciendo aquí, es para vernos a nosotros mismos y pensar
si estamos viviendo cada minuto, cada momento de la vida en fidelidad al mensaje del Señor. Porque el patrón le deja un mensaje. Y ande que yo que fuera ya tenemos un mensaje escrito en el corazón, en la mente, escrito a través del bautismo, el hecho de entrar, de pertenecer a nuestra iglesia, de pertenecer a nuestra comunidad, de estar bautizado. Esto, queridos hermanos, nos ayuda a nosotros para dar este paso. Esto nos ayuda, queridos hermanos, para que nosotros podamos entonces hacer eso que Él mismo nos está pidiendo. Pero entra el segundo momento, y eso vuelvo a subrayar. O somos administradores fieles y previsores, o somos aquellos que absolutamente no lo hace así. Que piensa, mi Señor tardará en llegar. Se dedica a golpear a los servidores, a la sirvienta y se pone a comer, a beber, a emborracharse. Su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Ese quiere decir que no le interesa. Doy que veña punto ume. No ñe punuindo calculando guapejando hechai alleva. Va eva veñan de yara lo Jeremías chupejina. Entonces, queridos hermanos, hoy también nosotros encontrándonos ante esta situación, encontrándonos nosotros, ¿verdad?, ante esta propuesta del Evangelio, llamaña ponara. Allá esa ponara veñan de yara o Jeremías añande. Y en la medida en que nosotros entendemos y comprendemos que el Señor nos está llamando para hacer el bien, ciertamente que vamos a comprometernos y vamos a ser o administradores, previsores, porque ya hay mensajes, añamoy, añamoy, ya poponala o yeru añande. Pero hay cosas añande, güey, que tembiguaisha, la tembiguay, o ya pominta, lleva, porque tembiguay, no lo toma como algo suyo. Y por lo tanto, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos llama a esta libertad de opción, como decíamos, de adherirnos totalmente al Señor y entonces de hacer de acuerdo a lo que Él nos pide, de acuerdo a aquel mensaje que nosotros también tenemos que transmitir a nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Por cada oración respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que seamos instrumento del reino y se ponga al servicio del bien común, oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que sean buenos administradores de la gracia de Dios y anuncien con fidelidad del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por los padres de familia, para que fomenten la fraternidad y den ejemplos de su fe ante los hijos. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con tu obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos nuestra paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús,
aquí presente en forma real. Te pido un poco más de fe y humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigir nuestra oración a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llena
La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto.
Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús.
De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Salve María. ¿Por qué decimos Asunción de la Virgen y Ascensión del Señor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo fue la Asunción de la Virgen? Bueno, decimos Asunción y no Ascensión, porque la ascensión fue la de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que sube al cielo en cuerpo y alma, con su propio poder, por ser Dios. La Virgen se dice Asunción, se cree habitualmente que son los ángeles que la llevaron, pero no. El cuerpo de la Virgen ya era un cuerpo glorioso. Y una de las propiedades de los cuerpos gloriosos, que todos los que vayamos al cielo, con la ayuda de Dios tendremos, es la agilidad, y es que ese cuerpo se puede trasladar a la velocidad del pensamiento, con el alma. Donde el alma quiere ir, el cuerpo va junto con ella. Entonces el alma de la Virgen subió al cielo y el cuerpo subió junto con el alma. Por eso es la Asunción de la Virgen. Bueno, ¿cómo fue la Asunción de la Virgen? ¿De qué murió la Virgen? Bueno, la Iglesia no ha definido si murió o no murió. Hay santos teólogos que dicen que murió, otros dicen que no murió. Es un tema no definido. La Iglesia definió la Asunción. ¿Qué quiere decir? Que subió en cuerpo y alma al cielo. No dice nada el Papa Pío XII, que fue el que definió este último dogma mariano en 1950. En el documento, él no dice si murió o no murió. Dice que al final de su vida aquí en la tierra, su cuerpo, sin conocer la corrupción, ella subió en cuerpo y alma al cielo. Esa es la esencia de ese dogma. Pero bueno, podemos acudir a una beata, la beata Ana Catalina de Emmerich, que tuvo una serie de revelaciones privadas muy lindas sobre detalles de la vida de la Virgen que pues no constan en los evangelios, pero que coincide con los evangelios y con la tradición. Entonces ella cuenta que la Virgen ya al término de su vida aquí en la tierra, además, ¿por qué terminó su vida aquí en la tierra? ¿De qué murió? Ella dice que murió, vamos a explicar, pero no una muerte que no tuvo el traumatismo de la muerte del común de los hombres. Y la Virgen fue creciendo en gracia, en gracia, en gracia, en santidad, que ya no le cabía una gota de gracia. Y ya su alma estaba tan unida a Dios que ya el alma se iba, ya no aguantaba en esta tierra, ya quería ir a la presencia de Dios, y de tanta gracia murió. La Virgen, viendo que llegaba el momento de abandonar la tierra, mandó sus ángeles de la guarda, que ella tenía muchos, cientos, para que llamaran a los apóstoles que se habían dispersado por varios países para evangelizar. Los apóstoles llegaron, menos uno, Santo Tomás, que estaba en la India, y le estaba yendo muy bien en su apostolado y se demoró un poco. Estaban todos los demás apóstoles, San Pedro celebró una misa, la Virgen ya estaba acostada y la Virgen asistió a la misa, celebraron la misa en la presencia de ella comulgó en las dos especies, y después de que comulgó ella quedó absorta con su mirada hacia el cielo y no volvió a hablar más. Y ahí el cuerpo de la Virgen se llenó de luz. Y dice la beata que no sabe si los apóstoles vieron lo que ella vio, pero ella vio como el alma de ella luminosa salía del cuerpo y subía al cielo, y era recibida por nuestro Señor Jesucristo, por el Padre, por el Espíritu Santo, por San Joaquín, Santa Ana, San José, toda una corte de ángeles luminosos con músicas triunfales recibieron el alma de la Virgen. Ahí los apóstoles veneraron el cuerpo de la Virgen, que aparecía dormido. Por eso la Iglesia habla de la dormición, no habla propiamente de la muerte, sino de la dormición en algunas de sus oficios litúrgicos. Y ahí prepararon el cuerpo de la Virgen, las santas mujeres, con aromas, con aceites,
Bueno, se me pasó un detalle importante, y es que Tadeo, el apóstol Tadeo, le administró los santos óleos a la Virgen, ungió la cabeza, las manos, le ungió con este sacramento de la extrema unción. Y ahí prepararon, en fin, un ataúd que ella dice que era de color blanco, lo llenaron todo de flores y le pusieron a la Virgen un vestido muy lindo de un azul celeste, y rezaron con ella durante un cierto tiempo y prepararon una tumba para ella. Como en la época las tumbas eran como unas cuevas con unas galerías adentro, y ahí hicieron una ceremonia así muy pomposa, muy solemne, celebraron una última misa antes de ir a la sepultura, hicieron un cortejo los apóstoles llevando en andas el cajón de la Virgen y lo depositaron dentro de esa tumba, la cerraron con una piedra, y cuenta un detalle que pusieron incluso un árbol al frente, sembraron un árbol para dificultar que alguien pudiera entrar, y era en un jardín muy lindo. Ella vivía en Éfeso, ella había ido a vivir con el apóstol San Juan a la ciudad de Éfeso. San Juan fue obispo ahí de Éfeso, actualmente Turquía, y se quedaron rezando delante de la tumba en ese pequeño jardín, varios de los apóstoles, de las santas mujeres, y que esa misma noche también estaban todos ellos rezando y vieron una luz especial, y era el alma de la Virgen que bajaba del cielo y se unía de nuevo al cuerpo, y así como nuestro Señor, sin mover la puerta de la tumba, penetró, porque ya tenía un cuerpo glorioso. Otra característica del cuerpo glorioso es que puede un cuerpo atravesar otro. Entonces ahí atravesó la tapa del sepulcro y subió al cielo ya en cuerpo y alma. Y todos los apóstoles absortos viendo eso, viendo esa glorificación de la Virgen llena de luz, acompañada de ángeles, ya su cuerpo subir, unido con su alma, en estado ya de gloria, y entró al cielo. Ahí fue recibida por la Trinidad, y en fin, vino la ceremonia de coronación y tal. Pero entonces, un detalle lindo, les había dicho que el apóstol Santo Tomás no estuvo aquí presente en ese momento. Cuando él llegó, ya la Virgen estaba sepultada. Él no se pudo despedir de ella, porque ya los demás apóstoles les dio una bendición, unos últimos consejos, y él no se pudo despedir. Él llegó cuando ya estaba sepultada, y cuando llegó y vio que no se pudo despedir de la Virgen, pues en fin, lloró de tristeza y tal. Pero en ese momento en que la Virgen subía ya con su cuerpo glorioso, ya el apóstol Tomás estaba, no se había podido despedir. La Virgen desde lo alto tuvo un gesto muy lindo con él. Como no pudo despedirse personalmente, entonces la Virgen desde lo alto ahí del cielo, subiendo al cielo, la Virgen se quitó su cinturón y se lo tiró a Santo Tomás. Y Santo Tomás recibió en sus manos esa reliquia, ese recuerdo que ella le daba, un acto de misericordia, de bondad maternal, de dulzura para con él. Y Santo Tomás, bueno, guardó esa reliquia como una cosa, como una joya preciosa, más que una joya preciosa. Y ahí el apóstol Santo Tomás volvió a la India y estaba haciendo apostolado en un pueblo ahí de la India, eran todos paganos evidentemente, estaba evangelizando, y había un pueblo de esos donde nadie se quería convertir. Y entonces un día un árbol muy grande, muy robusto, se cayó en un río que pasaba al lado del pueblo, y ese árbol tan grande hizo con que el río se desbordara y el pueblo todo se inundó. Entonces trajeron elefantes, que usan mucho en este país, para tratar de sacar el tronco, y no podían. Entonces Santo Tomás dijo, no, venga que yo les ayudo a sacar ese tronco. Entonces cogió el cinturón y amarró el tronco a la trompa de un elefante solo, y entre varios elefantes no habían podido, y ahí el elefante jaló el tronco y logró sacarlo. Entonces ahí todos impresionados viendo el milagro, todos se convirtieron y se bautizaron. Pero lo más interesante es lo siguiente, que en el año 2004, ustedes se acordarán, hubo un gran tsunami en todo ese sudeste asiático, y hubo unas olas de 12 metros que penetraron y arrasaron con cantidad de poblaciones. Bueno, este pueblito, donde Santo Tomás hizo su apostolado, él había puesto, con ese tronco hizo como un pilar. Ese pueblo queda cerca del mar, a unos pocos metros del mar. Entonces él, entre el pueblo y el mar, puso un pilar con la madera de ese tronco y dijo, nunca el mar pasará por aquí.
y construyeron una capilla donde se guardó esa reliquia y posteriormente el cuerpo de Santo Tomás reposó ahí por un tiempo. Entonces existía esa profecía que por tradición se mantuvo hasta ahora. Cuando hubo el tsunami del 2004, vinieron olas de 12 metros, penetraron y arrasaron todo alrededor de esa iglesia, que ya era una iglesia más grande, la que hay actualmente, y destrozó construcciones alrededor, atrás, y ni una gota de agua entró en la iglesia. Se cumplió esa profecía del apóstol Santo Tomás de que el agua del mar nunca pasaría más allá de ese tronco que estaba al frente de la iglesia. Y bueno, ya algo parecido ocurrió también en una iglesia que es la Lourdes de India, que es la Virgen de Bailankani, que también tiene, en fin, toda una historia milagrosa muy linda. Ahí fue más impresionante porque estaban en misa 2.000 personas, igual entró el tsunami, arrasó con todo y ni una gota de agua entró en la iglesia y se salvaron las 2.000 personas. Pero entonces, bueno, muy lindo es que hay una devoción en la iglesia, especialmente San Agustín, que ustedes saben que San Agustín, ese gran doctor de la iglesia, tuvo una vida, en fin, de mucho desorden moral antes de convertirse, y su madre Santa Mónica rezaba por su conversión y le pedía a la Virgen y, en fin, por su hijo. Y él pues no practicaba la castidad, tenía una vida disoluta. Entonces la Virgen le inspiró a Santa Mónica que le pusiera un cinturón, que lo hiciera bendecir, que ese cinturón simbolizaría el cinturón de la Virgen, y la Virgen le daría esa gracia de poder practicar la castidad. Y Santa Mónica hizo con que San Agustín empezara a usar ese cinturón. Y bueno, después San Agustín se convirtió y fue un gran doctor y modelo de todas las virtudes, incluso de la castidad. Y los agustinos, por eso, hasta hoy en día usan en su hábito, usan una correa en su cintura, y esa correa es recordando la correa de la Virgen, gracias a la cual San Agustín, su fundador, pudo practicar o recibió esa gracia de la Virgen de practicar la castidad. Entonces es un sacramental que incluso cualquiera lo puede recibir, así como el escapulario, que es un vestido de parte del hábito de los religiosos carmelitas. También cualquiera puede recibir, le pide a un padre agustino, hay una ceremonia muy linda de imposición de la correa de San Agustín, se bendice la correa y atrae esa gracia de la persona poder practicar la castidad de acuerdo a su estado. Bueno, y para terminar, también es una fiesta muy especial el 15 de agosto, no solo por ser la Asunción de la Virgen, sino porque el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Jonclá Díaz, Dios dispuso que naciera un 15 de agosto. Entonces también Monseñor Jonclá es un regalo para nosotros de parte de la Virgen de la Asunción. Entonces tengamos mucha devoción a la Virgen de la Asunción, a la correa de Santo Tomás, a la correa de San Agustín. Que la Virgen los bendiga. Salve María.